Hola estudiantes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este módulo sobre el diagnóstico en la comunicación. Bien, para comenzar, digamos que el diagnóstico en la comunicación es aquel reconocimiento que nosotros hacemos de alguna situación específica que ocurre en el ámbito comunicativo de la organización. Es decir, queremos saber cómo funciona comunicativamente nuestra organización en determinada circunstancia con determinado público. Para ello lo que hacemos es tomar una gran foto donde nos dice en un lugar y en un momento dado y con un público dado cómo nos estamos comunicando, qué tan efectiva es nuestra comunicación, qué canales estamos utilizando, en qué falla la comunicación en ese momento, qué tan eficientes somos nosotros logrando la retroalimentación que esperamos por parte de nuestro público. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para lograr un muy buen diagnóstico comunicacional? Primero, seguir los siguientes pasos, como la revisión de documentos. ¿Qué es la revisión de documentos? La revisión de documentos es la revisión del historial de toda la organización respecto al proceso comunicativo que presentamos, que queremos evaluar. Saber qué se ha hecho, conocer cómo se ha hecho, hacia qué público se ha generado esa comunicación y qué resultados hemos tenido. 2. Generar una entrevista con los directivos de la organización. ¿Por qué? Porque los directivos de la organización son los que conocen el proceso comunicativo de la misma, son los que conocen los valores de la organización, son los que conocen la cultura de la organización. Normalmente cuando nos llaman a nosotros a hacer una especie de diagnóstico de comunicación, nosotros en el 90% de los casos somos elementos externos a la organización, y eso está bien que seamos elementos externos porque no estamos permeados por la cultura, no estamos permeados por las costumbres comunicativas, no estamos permeados por las costumbres organizativas de la empresa. ¿Listo? 3. Hacer una observación muy importante, muy detallada, y hacer un inventario de los medios de comunicación organizacional que mantiene la organización. Cuando hablo de los medios me refiero tanto a medios establecidos por la organización como a medios usados por los integrantes de la misma, por los empleados y demás. ¿A qué me refiero con ello? Posiblemente encontremos una organización que tiene montado su website, que tiene montado un foro especial para sus empleados, que tiene montado un canal de respuestas con sus clientes o con su público, pero adicionalmente encontramos que los empleados manejan un WhatsApp interno, un chat interno, que el público se comunica con la organización a través de páginas de recomendación de productos, videos de YouTube, cosas así. Entonces tenemos que tener en claro que debemos conocer tanto los elementos internos propios de la organización como aquellos que son externos y que no pertenecen directamente a la organización. Hablar con los trabajadores. ¿Por qué es importante? Cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de comunicación, tenemos que tener en cuenta que es el público interno el que proyecta una imagen hacia el exterior. Si nuestro público interno no está proyectando la imagen adecuada o no conoce los valores de la organización, no conoce el mensaje y demás, obviamente están trastocando la información que nosotros esperamos para el público externo. Es decir, dicha información no está saliendo como nosotros quisiésemos que estuviera saliendo. ¿Por qué? Porque el público interno no se ha apropiado del mensaje. Como no se ha apropiado, es muy complicado que lo pueda transmitir a los demás públicos. Bien, aplicación de encuestas. Esto es un elemento de monitoreo, de búsqueda de información, un elemento correctivo que se puede presentar durante todo el proceso de diagnóstico de comunicación. ¿Por qué? Nunca nosotros partimos de una premisa o de un imaginario. Es decir, yo creo que me comunico mal por tal razón. Yo tengo que validar ese tipo de aseveraciones. Es decir, yo me comunico mal por tal razón, mi público no me conoce por X motivo a través de encuestas. ¿Listo? Y esas encuestas no nos sirven nada si no las analizamos. Si nosotros hacemos un análisis de resultados donde digamos, hemos encontrado tales fallas en la comunicación de la empresa, esas fallas se ven reflejadas en X movimientos por parte del público, no podemos generar el último punto, que es unas recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Decir cómo mejorar, en este caso, el proceso comunicativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de diagnósticos de la comunicación, debemos tener en cuenta dos factores, como les nombré ahorita. Uno,
diagnósticos que se privilegian las relaciones de la comunicación interna y diagnósticos que privilegian la comunicación externa. Veamos los primeros. Diagnósticos que privilegian la comunicación interna. Esto es generar elementos de comunicación que permitan una relación directa con nuestro público interno y que esa relación sea, en el mejor de los casos, armónica. ¿Listo? Es tratar de mantener buenas relaciones comunicativas, excelentes relaciones comunicativas con nuestro público y que nuestro mensaje sea aprendido por ellos. ¿Listo? Sea adoptado en el mejor de los casos. Bien. De la misma forma, nuestro diagnóstico de comunicación en este punto se basa en un proceso de investigación, es decir, conocer exactamente cómo funciona la organización a nivel comunicativo internamente. Bien, conocer las necesidades comunicativas de cada uno de los miembros de la organización. ¿Qué información requiere cada miembro de la organización? ¿Qué información no necesitan saber de cierto tipo de empleados? ¿Qué conductas comunicativas tenemos que llevar a cabo a fin de que la cultura de la organización sea la que prime y se transmitan adecuadamente los objetivos de la misma organización? Ya sobre la comunicación externa, vamos a hablar sobre todo el proceso comunicativo, cómo nosotros como emisores buscamos nuestro receptor y, lo más importante, cómo nuestro mensaje genera una retroalimentación en el mismo. Bien, es decir, toda la imagen que nosotros estamos generando, cómo es adoptada por parte de los públicos externos. Bien, doble flujo de información. Es importante que aquí hablemos, como siempre he repetido, de los contextos. No toda la información funciona exactamente igual. Existen contextos que generan que la información sea entendida o sea aprendida por el público de una forma distinta en un lugar y un momento determinado. Esos son los contextos. Bien, dentro de los diagnósticos de comunicación interna, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es dividirlos en dos grandes sectores, unos que van hacia los medios y otros que van hacia los interlocutores, y los dos son igualmente importantes. Los medios, ¿cómo nos estamos comunicando con el público? Estamos utilizando televisión, estamos utilizando radio, estamos utilizando páginas web, estrategias de social media, estamos basándonos en Twitter, en lo que sea. ¿Qué lenguaje estamos aplicando? ¿Listo? ¿Qué contenido estamos aplicando? ¿Qué temas son importantes para nuestros públicos? Bien, es muy importante tener en cuenta que una buena selección del medio es más del 80% de una buena campaña de comunicaciones. Y los interlocutores. Resulta que los interlocutores son supremamente importantes porque son las imágenes que representan la empresa frente al público. Es decir, ¿quién les está dando la información? En muchísimas empresas, muchísimas instituciones buscan que sus interlocutores sean, no sé, personajes públicos, personajes que generan algún tipo de atracción, personajes con carisma. Esto se debe a que siempre buscamos una identificación de nuestro público con la persona que le está dando la información de nuestra organización, es decir, con el vocero, que es directamente quien se está comunicando con el público. ¿Listo? Ahora, miremos los tipos de diagnóstico de la comunicación que nosotros podemos encontrar. Un diagnóstico de comunicación interna y los diagnósticos en la comunicación externa. Diagnósticos de comunicación interna. ¿Qué áreas podemos nosotros trabajar? 1. De carácter general u orientativo sobre la organización. Es decir, la organización comunica bien o comunica mal. 2. De carácter estratégico. Los pautas y los pasos que está utilizando la organización para comunicarse son los ideales para llegar a cierto público. Estamos fallando sobre los públicos. De carácter funcional. Va más ligado hacia la teoría de la comunicación. El medio que estoy utilizando es el ideal para comunicarme con mi público interno. Ellos realmente ven un valor en la información que yo les estoy dando. Les estoy dando información relevante para cada uno de ellos. Tengamos en cuenta que distintas áreas de la organización deben recibir distintos tipos de información. No la misma, porque no les va a interesar toda la información. ¿Listo? Aspectos propios de la actividad de comunicación. ¿Quién es mi emisor?
quién es mi receptor. El contenido de la comunicación, lo que les decía, informaciones específicas para públicos específicos. Sobre el diagnóstico de la comunicación externa, miremos sobre los medios. Identificar quiénes son los voceros válidos de la organización. Porque esos voceros tienen respeto en el público. Porque esos voceros generan cierto atractivo en el público. Porque esos voceros generan empatía en el público. 2. Ubicar a nuestro público, es decir, el área, la relevancia geográfica donde voy a aplicar mi comunicación, la frecuencia con la cual yo envío el mensaje, para que el público lo adopte, no para que el público se queme de tanto escuchar el mensaje. ¿Listo? Un análisis general de cómo voy a manejar mi información. Decía, digamos, es un noticiero como el boletín del consumidor. Bien, qué secciones voy a tener, cómo hacer su programación, cómo el público se va a identificar con el cómo hacer referencia directa a mi organización. ¿Listo? Sobre el interlocutor. Bien, el interlocutor como vocero tiene y es obligación que conozca al público, bien, que tenga empatía en el público y de la misma forma pueda a través de ello generar estrategias de acercamiento al mismo, teniendo en cuenta los valores y la importancia que tiene la comunicación y mi mensaje en la organización. Bien, y aquí hay una cosa supremamente importante, la percepción que se tiene en el público sobre mi organización. Este tipo de percepción parte desde el estímulo que yo le he dado al público para que conozca mi organización. Recordemos que los estímulos son expuestos, el público decide si los toman o los dejan, pero aprende de ellos. La idea es que una vez que aprendan de esos estímulos le generen un tipo de conducta hacia futuro. Bien, estos son los tipos del diagnóstico en la comunicación. Estudiantes, pasen ustedes una muy feliz tarde y nos veremos luego.